vamos avanzando. ¿Cuáles son estos eh, mecanismos democratizadores, ¿no? Entonces, empezamos. En principio, se promueve estos mecanismos, tenemos que empezar por el mecanismo democratizador, que es la parte central, donde está la despatriarcalización, ¿no? ¿Qué cosas crea esto? Vamos a desarrollar en principio, promueve la paridad, es decir, la igualdad de género y la participación en instituciones políticas y sociales de manera iguales, prácticamente hombres y mujeres. También vamos a ir avanzando hacia la derecha, nos habla sobre la participación en la política, ¿no? De sectores antes excluidos para las mujeres, ¿no? También la autonomía liberándose de la subordinación del hombre. La autonomía que tiene que haber a nivel de mujeres, ¿no? También bajando acá, una vida libre de violencia, igualdad de remuneración y equidad de género, ¿no? Esto promueve la despatriarcalización como mecanismo de democratización, ¿no? Promueve también la lucha contra toda forma de violencia, ¿no? Entonces, muy importante esto. También promueve el Estado laico. Entonces, esto se refiere a que la libertad de culto, ¿no? De la religión. También hace referencia a este mecanismo democratizador. Nos habla de descolonización, ¿no? Promueve la descolonización, es decir, que salgamos de estos esquemas que nos ha traído los pueblos europeos y volvamos a nuestras raíces, ¿no? De la parte de nuestras culturas y todo aquello. Entonces también están las instituciones justas y equilibradas, ¿no? También nos habla del ingreso de la mujer al ámbito público que enriquece a la sociedad. Desarrollando ya en sí, tenemos que hablar de la despatriarcalización y la descolonización, ¿no? Son procesos emparentados, ¿no? Que van más o menos juntos. Han surgido cuestionamientos, ¿no? Los escritos de los cronistas, la gente que estudia los textos antiguos, donde las culturas precolombinas, o precoloniales, perdón, han tenían tratos de subordinación de las mujeres eh, con respecto al hombre en similares a las culturas occidentales. Es decir, había documentos donde se estaba de alguna manera dejando de totalmente a un lado a la mujer, ¿no? Entonces, no se puede negar que todas las sociedades han desarrollado formas de patriarcado, ¿no? La colonia implicó un robustecimiento de lo que es el patriarcado, es decir, ha desarrollado el poder del hombre hacia la mujer, ¿no? En este patriarcado, totalmente inaudito, ¿no? Por ejemplo, la negación de paternidad es un aspecto, por ejemplo, que se ha visto, ¿no? Es decir, que un hombre niegue la paternidad de los hijos, ¿no? Esto dio lugar, por ejemplo, a lo que es la formación de los mestizos, los bastardos y todo aquello, ¿no? Y son consecuencias sociales y económicas que posteriormente van menguando dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Eh, Hoy se enfrenta al principio de despatriarcalización, la presunción de filiación cuando así lo testimonia la madre ante la negación de la paternidad. Actualmente, dentro de lo que son las normas de Bolivia, una mujer no necesita directamente acudir a algún tipo de instancia para poder comprobar, digamos, la paternidad. Basta con su palabra para poder eh, ejercer algún tipo de obligación a la pareja, ¿no? Para que pueda hacer aspectos de manutención, simplemente eso. Basta la palabra de la mujer para que se pueda confirmar la paternidad. Antiguamente esto era bastante común donde el padre se negaba a ser el padre. Entonces habían procesos y todo eso demoraba y a veces las mujeres abandonaban porque era muy tedioso este asunto. Actualmente las leyes favorecen a las mujeres en este aspecto
Me parece que es un gran avance, ¿no? Donde la mujer indica quién es el padre y automáticamente se procede legalmente sin mayores eh, trámites, ¿no? También tenemos el derecho de pernada, ¿no? Ese es un aspecto histórico muy bajo, ¿no? Que prácticamente se daba a nivel antiguo, que era totalmente, relegaba a la sociedad femenina, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El señor feudal, por ejemplo, tenía que pasar la primera noche con la novia de alguno de sus vasallos. Entonces, esto, por ejemplo, imagínense el nivel de, de delegación, es decir, de retraso que tenía a nivel de sociedad la mujer en estas épocas, ¿no? En la parte colonial, patriarcal, por ejemplo, recurrían al maltrato, desprecio, denigración, de modo sistemático durante mucho tiempo, ¿no? Donde la víctima adquiere conceptos negativos de sí misma. Si constantemente la sociedad, las leyes y todo este aspecto te va marcando de una manera, pues las mujeres han sido totalmente víctimas en este aspecto, ¿no? Donde prácticamente han sido atacadas contra su autoestima, prácticamente. Entonces, menos mal estas épocas ya han terminado, ¿no? eh, el objeto es destruir, ¿no? Su autoestima de estas condiciones del patriarcado, entonces, y de la colonización, destruir la autoestima de estas sectores, de estas sociedades, en este caso la parte femenina, ¿no? La víctima es considerada como algo inferior, ¿no? Donde se daban dificultades muy grandes para ser liberadas, ¿no? Entonces, la descolonización, la despatriarcalización, ¿qué plantea, no? Plantea un proceso inverso de desprecio a la humillación y prácticamente pretende desarrollar la autoestima de las víctimas, ¿no? Es decir, esto es lo que quiere la descolonización y despatriarcalización, producir una liberación prácticamente y hacer que las mujeres se desarrollen plenamente. Eh, Es muy importante hablar de la iglesia, ¿no? La iglesia católica que promueve los roles tradicionales, ¿no? De ahí que la iglesia católica, al promover roles tradicionales, de alguna manera sigue retrasando, ¿no? A lo que es la parte del desarrollo de la población femenina. Entonces, por esta razón, no es compatible un poco, ¿no? La descolonización y despatriarcalización con lo que es la parte de el actuar de la iglesia en el pasado y dentro de lo que es su conservación de roles tradicionales, ¿no? Entonces no son compatibles. La iglesia ha asumido roles en la educación importantes, ¿no? La promoción de prácticas de valores patriarcales, por lo que la educación actualmente es laica, ¿no? Es decir, no tiene mucha participación dentro de este aspecto, ya que tenemos una libertad de culto. Respeta también lo que es la diversidad, ¿no? Las manifestaciones culturales de todo índole, ¿no? Entonces, de ahí que el Estado laico promueve ese tipo de cosas. Bueno, se ha desplazado, entonces vamos a volver una vez más al lugar donde estábamos, ¿no? Estábamos hablando de lo que es la parte de manifestaciones culturales donde el Estado actualmente respeta la libertad de culto, ¿no? También la despatriarcalización es un aspecto muy importante dentro de lo que es la educación. ¿De qué manera? En el aspecto de la despatriarcalización en la educación podemos denotar lo siguiente, ¿no? Lo siguiente referido a lo que es que producen valores tradicionales en las nuevas generaciones en principio. Lo que es el patriarcado, la familia, la iglesia, la escuela, ¿no? La reproducción de pensamientos dominantes tradicionales. O sea, denota de alguna manera todos estos aspectos, pero
hay que cambiar, ¿no? A partir de lo que es una revolución, se podría decir, a nivel de los comportamientos y formas de pensar. Eso es más o menos lo que promueve, ¿no? El Ministerio de Educación lo que es, se encarga de promover valores. Al promover valores estamos, de alguna manera, mitigando asuntos de patriarcado y todo esa hegemonía que se ha dado al hombre durante mucho tiempo, ¿no? La ley 070, por ejemplo, es un aspecto que eh, proclama la despatriarcalización así abiertamente, ¿no? Educación despatriarcalizadora, ¿no? Tenemos que hablar de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos que son los roles. Dentro de lo que es educación tenemos que desarrollar bastante esto, ¿no? En principio tenemos los niños juegan al fútbol y las mujeres juegan el vóley. Entonces, esto, por ejemplo, es un estereotipo y es un rol que perjudica lo que es la parte educativa, ¿no? Otro, tratar con dulzura y ternura a las niñas, por ejemplo. Entonces, estamos dándole no estamos dándole el valor correcto, ¿no? A lo que es la mujer al tratarla de esta manera. Llegaría a ser un poco eh, de sumisión prácticamente, ¿no? El chico ven la televisión y las chicas están apoyando a la cocina. Esto también está totalmente mal, son estereotipos que se han creado durante mucho tiempo y esto está mal, ¿no? El líder siempre tiene que ser un hombre, entonces eso también está mal, ¿no? No siempre, porque ese hombre va a tomar buenas decisiones, entonces tiene que ser equilibrado, ¿no? Estereotipos de géneros que debemos transformar como educadores, ¿no? Las instituciones educativas eh, reciben mujeres y hombres por la familia, la sociedad, que refuerzan estos estereotipos, ¿no? A los hombres les da el poder, mientras que a las mujeres les da el rol maternal, el rol de reproducción. En cambio, a los hombres les da el poder eh, para poder desenvolverse, ¿no? En el ámbito que quieran, ¿no? Sin embargo, esto tenemos que romper dentro de lo que son las instituciones educativas. Eh, convierte generalmente en reproductora de moldes, ¿no? De la feminidad, asociados a tareas domésticas, delicadas, frágiles, sumisas. Entonces, la masculinidad está vinculada a virilidad, autoridad, fuerza y demás. Todo esto son estereotipos que están totalmente mal, ¿no? Y es lo que causa, ¿cuál es la conclusión de estos estereotipos? Pues es la violencia, y es lo que se está viendo actualmente en la sociedad. Entonces tenemos que cambiar estos estereotipos para que pueda reducir la violencia. Esto es identificar y cuestionar estereotipos de géneros, es lo que tenemos que hacer en la vida escolar de los estudiantes, ¿no? Ejemplos. En inicial, por ejemplo, podemos ver estos estereotipos, ¿no? En educación inicial. Por ejemplo, los autitos es para los varones. Este es un estereotipo. Las muñequitas, las muñecas o cocinitas para las mujeres. Muy mal. Cuando se realizan las filas, se separan, ¿no? Una exclusiva para niños y otra exclusiva para niñas. Eso está también mal, no es una buena práctica. Los niños cuidan de las niñas tampoco, no necesitan un héroe las niñas, porque eso es crear cierto tipo de sumisión. Los chicos pueden llegar a tomar decisiones por las chicas, también está mal. Las chicas pueden decidir por sí solas. Las actividades que requieren limpieza, por ejemplo, pidiendo a las mujeres servir los alimentos, por ejemplo, y los varones realizan las tareas más pesadas. Estos también, estos roles, estos estereotipos están mal, ¿no? Las mujercitas para los cuidados de la casa y el hombre para como proveedor también está mal. En los cuentos, por ejemplo, se denota bastante, ¿no? Estos aspectos. Generalmente algunos cuentos o rondas están cargadas de sexismo, que hace referencia a roles, ¿no? El arroz con leche, que me quiero casar con una
Entonces está hablando ya de roles específicos y nosotros seguimos utilizando esto y seguimos manteniendo estos esquemas antiguos patriarcales, ¿no? Tenemos que cambiar esto. Lo que habla de Mambrú se fue a la guerra, también son roles, estereotipos, donde el hombre es el único que va a la guerra, algo así. Caperucita Roja, que hace relación a una víctima, que es la Caperucita Roja, y el victimario es varón. Entonces, estos roles son los que hacen daño, ¿no? Refuerzan la idea de que el hombre es fuerte y la fragilidad de la mujer. Estos son, y también los mitos del amor romántico, ¿no? Estos son más o menos estos aspectos que se puede ver identificando estos estereotipos que se llevan a nivel de la educación. En lo que es primaria también tenemos estereotipos. Por ejemplo, lo que son los modelos de princesas, por ejemplo. Ese es un estereotipo que son dedicadas o pasivas, ¿no? La Cenicienta, por ejemplo, la Bella Durmiente, Blancanieves, que son prácticamente mujeres que simplemente llegan a partir del amor, ¿no? A una pareja. Eso es más o menos su objetivo. Y es un estereotipo muy dañino eso, ¿no? Niños que estamos inculcando cuando no debería ser de esta manera. Durante, por ejemplo, los recreos en el patio, son más utilizados los patios por los niños porque se da prioridad al fútbol o ese tipo de actividades y las niñas suelen estar en espacios totalmente pequeños y reducidos. Esto, por ejemplo, también es un estereotipo que está mal en primaria. Hay bastantes, ¿no? Entre ellos también los hombres son modelos de superhéroes, por ejemplo, destacando la valentía, eh, anulándoles el derecho a expresar sus sentimientos, tienen que ser fuertes los héroes. Entonces la frase también ahí se aplica, los hombres no lloran, entonces el hombre no es desarrollado plenamente sus sentimientos, por lo tanto, eh, este estereotipo es muy asociado a la fortaleza y rudeza, ¿no? Y al contrario es en las mujeres, ¿no? Entonces estos son estereotipos que se pueden ver a nivel de lo que es primaria, ¿no? Dentro de lo que es la parte de educación secundaria, también tenemos algunos estereotipos. Por ejemplo, está cuando las chicas están teniendo su ciclo menstrual, entonces se les da, ¿no? Ejemplos de no querer hacer actividad física, entonces son obligadas a vestimentas que no se sienten cómodas, y ¿no? Entonces son estereotipos que tienen que cambiar, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, la falda escolar, ¿no? Que las niñas son totalmente obligadas prácticamente a usar una falda escolar. Ni siquiera toman en cuenta las regiones donde hacen temperaturas muy bajas y causan cierto tipo de enfermedades a nivel de las niñas debido a que se mantiene paradigmas de falda para las chicas, pantalón para los chicos, ¿no? Otro ejemplo evidente es cuando eh, los estudiantes ordenan los recursos educativos empleados en la sesión de aprendizaje. Las mujeres barren y los hombres cargan. Eso también es una forma de relegar, ¿no? A las mujeres. También otro aspecto de que no se debe, que de alguna manera son roles que no están correctamente, son los certámenes de belleza, ¿no? Estos certámenes de belleza que hacen la comercialización y el consumo sobre el cuerpo en las mujeres, ¿no? Entonces se denota esto y esto no está bien, ¿no? Las coronaciones bufas, por ejemplo, que hacen totalmente una burla del cuerpo de las mujeres por parte de los hombres. Entonces siguen estos coronaciones bufas son prácticamente una clara manifestación de burla hacia las mujeres, ¿no? Entonces no se debería hacer, ¿no? Esto es en secundaria. El embarazo en adolescentes, por ejemplo, lo ven como un problema, entonces no debería verlo de esa manera. Entonces, si hay un embarazo a nivel de adolescentes, simplemente hay que tratar de, conforme a ley, proceder, ¿no? Sin tratar de verlo como un problema. En realidad, eso es más o menos esto se da a nivel de secundaria, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el ámbito educativo? Existe, por ejemplo, lo que es el consenso, ¿no? El ejercicio de derechos, la igualdad,
La persistencia, la violencia, el racismo, la discriminación. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, ¿no? En el ámbito educativo, exigir acciones sistemáticas, reconociendo los derechos consignados por la Constitución Política del Estado, donde las mujeres y los niños, niñas, adolescentes y mujeres asumen, ¿no ve? Tiene que asumir el Estado para que pueda proteger y garantizar lo que es estos derechos consignados, ¿no? También tenemos que notar que la educación tiene que ser de manera integral en la sexualidad también. Esto, de alguna manera, hace posible que puedan teniendo la información adecuada en su momento indicado, a su edad pertinente, puedan tener un desarrollo pleno a nivel de lo que es la sexualidad, ¿no? También lo que es el ejercicio de los derechos y la de todos y todas, siempre tiene que haber aspectos de reflexión, interiorización y también de concienciación, ¿no? A nivel de los estudiantes para que de alguna manera logren reflexionar o ver, ¿no? Estos aspectos que van desarrollando a nivel que van desarrollando estos jóvenes o niños, niñas, adolescentes, ¿no? De ahí que el, el plan de desarrollo económico que mantiene el Estado, ¿no? A partir del 2021 hasta el 2025, trata de hacer un ejercicio del derecho, ¿no? Lo que es la parte integral, intercultural, plurilingüe, sin discriminación, raza, origen, creencia o discapacidad, ¿no? Entonces, la idea de este plan económico que tiene es básicamente fortalecer la currícula educativa en el ámbito sexual, reproductivo y la prevención del embarazo también, que es importante, ¿no? Y la prevención sobre todo de la violencia y el desarrollo de los valores, ¿no? Para poder mitigar todo esto.